Hell yeah, brother. Hell yeah, brother. Es lunes, con todo lo que eso implica. No sé en vuestra ciudad o donde sea que viváis cómo está el asunto. En mi ciudad está el cielo gris, está lloviendo, está un ambiente ahí como oscuro, decadente, crepuscular, ¿sabéis? Que es perfecto para el vídeo que vamos a estar haciendo hoy, en el cual vamos a recuperar las ideas de las que estuvimos hablando en el vídeo del Escuadrón Supremo de Marvel Comics, aunque no ponga Marvel en ninguna parte de la portada, cosas de la vida. En este cómic nos plantamos en 1985, década que es importante y muy básica en este vídeo que vamos a estar haciendo, porque nos vamos a mover en esa década. Y, en fin, nos encontramos que fue un poco el primer cómic, podemos decir, o de los primeros que se lanzó un poco a la piscina de empezar a intentar afrontar el mito de los superhéroes en términos filosóficos, realistas, existencialistas, vamos, que lo que hacía era intentar como deconstruir a los héroes. En este caso no era tan radical como obras que salían después, pero sí que lo que teníamos era superhéroes que se encontraban con problemas del mundo real y en lugar de enfrentarse al Doctor Muerte de turno o a la invasión alienígena que hubiese, pues decidían que podían resolver problemas de un planeta que estaba necesitado de soluciones políticas, y eso nos metía en un quilombo espectacular. Bien, 1985. Se publica entre el 85 y el 86. Algo sucede en los años 80. Yo creo intuir por dónde van los tiros, pero bueno, está claro que es una década en la cual pasan cosas. Porque un año después, o el año siguiente, en el 86, se empieza a publicar Watchmen. Mira, cómo se repite el nombre. Watchmen. Esta está considerada la obra más famosa, más popular de esa tendencia de construcción, ¿no? De reflexionar sobre los personajes, de cómic, hasta dónde han podido llegar, qué pasaría con ellos si en lugar de hacer que se muevan en un mundo ideal, se moviesen en un mundo con escalas de grises y todo este tema. Y se vertían también bastante críticas intermedias, el concepto de, pues yo qué sé, el peligro de pretender que haya personajes superpoderosos que tomen decisiones con respecto a grandes problemas que nos afectan a todos y tal. Bien. Watchmen, ya hablaremos de Watchmen. Este es uno de esos cómics que me reservo para un día que sea capaz de hablar de ello, porque esta obra es, pues eso, es Watchmen. No os voy a contar nada extraño, ¿no? Bueno, lo interesante de todo esto es que hoy vamos a hablar de un cómic que continúa un poco en esta línea. Todavía faltaría en el año 86, el mismo en el que se publica Watchmen, Batman, de Frank seas malo, no seas mala persona. Frank Miller, que publicaría El Retorno del Señor de la Noche, que es un cómic que tengo, pero no lo tengo aquí físicamente, y hubiese quedado un vídeo. Si hubiese sacado todos esos cómics, ¿cómo hubiese quedado el vídeo? Pero tiene que quedar imperfecto, porque si no, no sería un vídeo mío. Amigos, el tema está en que en el 86 se publica Batman, El Regreso del Señor de la Noche. También nos muestra una versión así como deconstruida de los superhéroes y tal, como futurista, decadente. Nos muestra que los mitos en el fondo pueden fallar, que no son tan fiables y tan nobles y tan idealistas y tan puros. Y añade también unos detalles muy Frank Millerescos, como de sátira y un toque de violencia. Añade un punto de violencia, sátira, un punto punk, ¿sabéis? Que no tenía Watchmen previamente y que tampoco tenía Escuadrón Supremo. Escuadrón Supremo es el que menos veneno podemos decir que lleva de todas estas colecciones. Bueno, pues hoy nos vamos a lanzar con una colección que se publica en el 87, es decir, se publica el año que termina de publicarse Watchmen, pertenece a esta generación, podemos decirlo así, en los años 80, pero que sube el volumen al 12 sobre 10. Es Marshall Law. Mirad esto. Sí. En fin, nos vamos al otro extremo, ¿sabéis? Si Escuadrón Supremo plantea una historia así como con dilemas morales, Watchmen es melancólico y crepuscular, El Regreso del Señor de la Noche es como gris, pero sube el nivel de violencia un poco y nos da a entender que va a haber grandes conflictos y va a hacer falta un superpoder que se enfrente a unos políticos corruptos y todo este rollo. Marshall Law lo que hace es poner un disco de hardcore punk y hardcoreiza la situación a niveles brutales. Podríamos decir que Escuadrón Supremo encaja de alguna manera, el otro día además lo hablábamos en los comentarios, encaja bastante con los Thunderbolts, encaja bastante con Civil War, bastante con cómics como Authority, por ejemplo. Se me ocurre eso, mucho cómic 2000ero, ¿sabéis? El tema de los superhéroes que entienden su lugar en el mundo, intentan ahí posicionarse con... ¿Sabéis? Que eso en el fondo no deja de ser a donde han ido los cómics a partir del 2000, ¿vale? Watchmen, pues es Watchmen. Watchmen, ha habido 50.000 cómics que han querido ser como Watchmen y bueno, pues algunos lo han conseguido más que otros, pero en general es una obra que se ha quedado ahí. Marshall Law es The Voice.
es ese rollo. The Voice, ¿qué pasa? Ostras, The Voice, la serie de Amazon. Y el cómic, evidentemente el cómic, originalmente. Ostras, qué bueno, The Voice, tío, que es como una versión ahí satírica, ultraviolenta, en la cual hay menciones hipersensuales, hipergores, se muestra a los superhéroes como verdaderos idiotas y gente abusiva y que está de parte del poder y que en el fondo hemos sido engañados. Pues eso lo contó bastantes años antes este cómic, y lo contó de una manera bastante más hardcore. Y también hay que decir un poco, por cerrar no es una introducción, por cerrar esta reflexión, que en el 90, o sea, ya no entraría dentro de esta misma generación, yo creo, se publicó este cómic, originalmente titulado Brad Pack, que es un poco, para mí, el que cierra. Para mí es un poco el que cierra esta etapa. Este cómic de Rick Bates, un dibujante que dibujó La Cosa del Pantano, de Alan Moore, este lo veremos aquí en el canal. Este también entra en ese concepto de vamos a hacer que los mitos caigan, a peso muerto encima del río, y vamos a dejar claras algunas cosas que solamente estaban en el imaginario colectivo, ¿no? Posibles abusos y posibles situaciones que podrían ser incómodas en el mundo real, pero que en el mundo de los superhéroes, por algún motivo, se aceptan como, ¿sabes?, como buenas, pero... Bueno, ya hablaremos. Yo creo que esta portada ya es bastante elocuente, ¿no? Venga, nos vamos con Marshall Law. Voy a apartar un poco estos cómics que me han servido muy bien para hacer la intro y nos vamos a lanzar con los cómics de Marshall Law. En este vídeo solamente vamos a hablar del número 1, ¿vale? Porque pretendo hacer una serie hablando un poco de la historia de, por lo menos, toda la primera miniserie de Marshall Law. Evidentemente, a este número 1 necesito darle un poco de contexto, porque es que si no... simplemente parece una brutalidad... Que no está mal tampoco, ¿no? Pero bueno, parece una brutalidad injustificada, pero en su contexto es perfecto. ¿Por qué? Porque sus autores son Pat Mills y Kevin O'Neill, que se les ve aquí en pequeño, debajo del logotipo del sello que les edita, que es Epic Comics, que ya sabéis que es el sello, ¿cómo decirlo?, el sello independiente, el sello para adultos, el sello de autor de Marvel, que se creó en los años 80 para que los autores retuviesen los derechos de sus personajes, para que cobrasen más regalías, para que se publicase con unos valores de edición superiores, colores, pues eso, pintados, papel, no sé si se aprecia. Bueno, en Estados Unidos era un papel un poco más brillante, las tapas son un poco más gordas, era como un rollo un poco más premium, ¿sabes? Era como más para adultos y premium. Ya sabes que en los 80 había que competir con las revistas europeas también, con el estilo también de Metal Hurlant, la Heavy Metal, que era un poco el equivalente en Estados Unidos. Estaba la Epic, que era publicada por Marvel, por Epic, evidentemente. El nombre coincide, ¿no? Y bueno, a ver, los autores aquí, ¿qué sucede? Son británicos, son muy británicos, son tremendamente británicos. Pat Mills, ¿quién es? Pues es el tío que fundó la revista 2000 AD. O lo que es lo mismo, estuvo implicado en la creación del juego Dredd, en la creación de Slane, es el tío que guioniza el cómic de Slane dibujado o pintado más bien, por Simon Bisley, que hemos visto aquí ya en el canal, que en fin, que tremendo. Es el guionista de ese cómic del Punisher 2099, que tendremos que ver aquí más en profundidad, porque para mi gusto es heredero en muchos aspectos espiritual de este cómic, y además es un tipo que odia profundamente los superhéroes, no le gustan los superhéroes, los odia. Y un buen día le apareció Kevin O'Neill, que es este dibujante que dibuja de esta manera que estáis viendo, que aquí donde le veis es el primer dibujante que fue censurado por el Comics Code en Estados Unidos, a pesar de que después al final su cómic acabó editándose, pero inicialmente decían que es que su manera de dibujar pues que era básicamente inmoral, ¿vale? Y bueno, pues este equipo tan hardcore acabó haciendo una historia, ¿no? La historia empieza de la manera tan sencilla como esta. Kevin O'Neill un día aparece con este personaje. Como veréis, pues parece un sádico, parece un ultraviolento, podría ser un personaje del videojuego Manhunt, perfectamente. Incluso, en fin, se me ocurren cosas más hardcore. También tiene un rollo muy... Estamos pensando de lo mismo, ¿verdad? No puedo decir todas las palabras que estoy pensando porque a YouTube seguro que no le gustan, pero nos estamos entendiendo, ¿vale? Es muy macho, vamos a dejarlo, aunque es tremendamente macho, ¿vale? Y bueno, después de ver este dibujo, lo vio Pat Mills y dijo, tengo que escribir una historia a la altura de esto. Y lo que escribieron fue, pues, una hardcoreización absoluta del concepto de los superhéroes. O sea, no es una crítica ni una deconstrucción, no, es hardcoreización. Se inventaron un mundo llamado, ¿cómo era? Esto es San Futuro, ¿no? Que es la ciudad destruida de San Francisco después de un terremoto, ¿vale?
Ha habido, pues eso, una zona terrible, se ha quedado destruida la ciudad, nos encontramos con un mundo, con un futuro ahí, pues destruido, esa es la palabra, destruido, y en medio de este contexto, pues empezamos con una introducción. Ya de entrada nos sorprende el dibujo de Kevin O'Neill, porque el cabronazo de él es que no, dibuja feo, pero dibuja feo bien. A mí me flipa, me encanta. Además, Kevin O'Neill es un god, ¿vale? Es uno de los grandes. Pero es un tío que tiene un estilo peculiar que al principio puede costar entrar en su manera de hacer. Y aquí satura tantísimo de detalles y de pequeños detallitos, pequeñas referencias, pequeños chistes, pequeña información, ¿no? Cada una de las páginas, que es un cómic que cuesta leer. Se disfruta, Se disfruta, pero cuesta leer porque es que es muy arrollador en la cantidad de información que da. Bueno, a ver, empezamos con una especie como de chica medio en pelotas, que ya sabéis qué es lo que pasa en los cómics de superhéroes, que generalmente, pues, bueno, se nos cuenta que hay una chica vestida de superheroína, es una especie como de referencia a Wonder Woman, podemos decirlo así, que es acorralada en un edificio y se encuentra perseguida por un tipo que parece dibujado por Bill Sienkiewicz. Sí. Y bueno, pues la cosa se torna como un thriller de serie B, parece una película italiana, ¿vale? Como veréis, pues es una secuencia, es muy Argento, ¿vale? Y bueno, lo que vemos es que hay una especie como de super asesino en serie o super perseguidor que está persiguiendo a la chica. La chica dice, pero ¿por qué me estás atacando si yo no soy nadie? Solamente soy una tía disfrazada de una superheroína. ¿Por qué me has atrapado en un rascacielos de una zona derruida de la ciudad y me has lanzado por los aires? Pues es un poco el misterio de la historia. Y bueno, vemos volando a la chica, vale. Y mientras tanto, pues se nos van contando, muy al estilo Frank Miller, en pantallas de televisión, pues qué está sucediendo, ¿no? Se nos está hablando de que hay una especie de Superman. Ya sabéis que en todas estas historias hay un Superman, que este es el patriota. Esencialmente, este es el patriota. El Homelander, sí, pues sí, es exactamente lo que estáis viendo. Literalmente, es que estoy tentado de llamarlo el Homelander, porque es que es literalmente ese personaje. Hay un Superman que es adorado por todo el mundo, que es un héroe nacional, que es un superhéroe que se marchó en una misión espacial y que regresó años después, y que es un poco el más querido por América y que está aliado con la auténtica superheroína que hemos visto antes. Vemos que el mundo es muy feo, muy gris, ¿vale? Y bueno, se nos empieza a enseñar, a mostrar como con pequeñas pinceladas que estamos en un mundo en el cual los superhéroes, el superhéroe regular, es decir, no el Homelander, sino los normales, se han convertido en una especie como de tribu de apestados, ¿sabéis? O sea, tenemos una sociedad en la cual estos superhéroes fueron creados por el gobierno. Mirad a este personaje que de repente le cae una chica envuelta en una bandera de Estados Unidos encima. Bueno, directamente los superhéroes viven en guetos, ¿vale? Son gente que no son querida por la sociedad porque se crearon originalmente como super soldados para ser utilizados en la guerra, ¿no? Y esto que estáis viendo aquí, básicamente es como si fuesen los veteranos de Vietnam, de la época de los 80, solo que estos son, pues, superhéroes, veteranos de guerra que han sido, pues, en fin, dejados a merced del destino por un gobierno que no los comprende, y estos se han convertido en gangrena. En este caso, una banda que se encarga de impartir la sucia justicia en la ciudad. Claro, el chiste un poco original en Estados Unidos es que era gangrene, que gangrene es gangrena, pero al mismo tiempo significa banda verde, y por eso banda verde. Y, ¿sabes? Bueno, este tipo se llama Suicide. Y es el jefe. Como veréis, también tiene una estética muy sugerente, ¿vale? Y bueno, vemos el terror, vemos el dolor, vemos el sufrimiento mientras persiguen sangrantemente a este pues Superman nerfeado, ¿no? Este no tiene nada que ver con el Homelander, ¿eh? Este es uno que aparecía por ahí porque este planeta está repleto de estos. Y ya se nos muestran, mirad. Se nos muestran, pues bueno, un poco en fin, la situación, ¿no? Lo que tenemos son, pues, zonas de espectáculos sensuales y venta de sustancias y en fin, explotación humana y degradación. Y todo está protagonizado por superhéroes que debido a su mala posición social se han visto obligados a convertirse, pues sí, en los proveedores del vicio. Joder, en esta realidad, ¿no? Como veréis, es que el tono gráfico también ayuda, porque es que este es un cómic sucio. O sea, este es un cómic sucio. No hay nada del rollo superhéroes brillantes, idealistas. No. Esto es en plan
es sucio. Bueno, y en medio de toda esta acción aparece... Mirad qué suciedad. Esto parece el cielo de mi ciudad hoy, amigos. En medio de esta ciudad aparece tremendamente ya sabéis, protofaz. Aparece esta nave como un águila espacial. Y mientras la banda está haciendo el mal en las calles, como si fuesen los malos de un videojuego de lucha ochentero, en medio de todas esas secuencias de acción, pues aparece nuestro protagonista, hablando en primera persona, diciendo: soy un cazador de héroes. Trabajo para el gobierno. Odio a los superhéroes. Me los cargo. Mi trabajo es encontrarlos y superarlos. Y mis enemigos, pues evidentemente son pues estos pandilleros urbanos. Y bueno, pues eso, que reviento cabezas, golpeo, disfruto con el dolor que infrinjo. Sí, es un sádico. O sea, el protagonista es un sádico, un auténtico sádico. De hecho, se nos habla de que es que él era uno de esos superhéroes que mandaron a la guerra, a los cuales les dieron super habilidades, dentro de las cuales estaba no sentir dolor, ¿no? Y ese rollo de no sentir dolor que tiene da un cierto juego como de que tiene un punto masoquista, ¿sabes? De que cuando realmente siente dolor, como que se potencia al máximo y saca el foie. O sea, tiene un rollo ahí, un rollo complicado. De hecho, eso se nos narra aquí. Se ve en un momento dado que los malos le quitan el arma y que le pegan un tiro con una especie de, ¿cómo se llama? Con la hotline, que es debe ser una especie de descarga eléctrica, algo por el estilo. Y se nos habla del que el protagonista, pues que está ahí aparentemente vencido y que ha sufrido el dolor y que está empezando a sentir y demás, pero que eso de repente le pega como un chispazo de energía y eso le convierte pues en un berserker. Un berserker un poco sadomaso, pero bueno. Y así derrota a sus enemigos que se ven obligados a huir en las calles de esta Gotham. Bueno, no Gotham, de esta, ya sabéis, San Futuro. Pues, bueno, es muy bestia, ¿eh? El tema es muy bestia. Y bueno, pues mientras tanto se nos sigue contando ahí en segundo plano, claro, mucho con los pensamientos en primera persona del protagonista Marshall Law, que ya os digo, es que es hate, es un hater puro y duro. Se nos va hablando, pues eso, de que los superhéroes, que son gente de lo que no te puedes fiar, gente que es requerida, que se las carguen, que los eliminen de esta sociedad, que no los necesita. O sea, sí que tiene un punto ahí, como os decía antes. No sé si tiene relación directa, pero sí que rescata tal vez algunos de los puntos más punkis de Ronin, del regreso del Señor de la Noche, también de la parte del comediante, tal vez, de Watchmen, ¿sabéis? A pesar de que son tan cercanos en el tiempo que no sé muy bien si se influyen, ¿eh? Especialmente porque es que Pat Mills no le gustan los superhéroes, entonces no sé siquiera si los leyó. Pero está relacionado, al menos como mínimo en la sensibilidad está relacionado, en querer llevar el lado más oscuro de estos protagonistas, ¿no? De los personajes que se ponen un traje y por eso ya se creen que son alguien. Bueno, avanzamos un poco en la historia, es que tampoco... Este es un cómic ochentero, o sea, tiene mucho texto, tiene mucho argumento, no puedo tampoco detallarlo todo perfecto, pero bueno. Siguiente secuencia importante, tenemos al protagonista que baja a su base subterránea en las alcantarillas para encontrarse pues con su departamento especial. Descubrimos que él trabaja para el gobierno como parte de un grupo pues de ¿cómo decirlo? Superhéroes no, porque él lo odiaría, de humanos potenciados que se encargan de perseguir a los superhéroes sospechosos de hacer el mal. Y este tipo que estáis viendo es su líder, o el capitán del grupo, que tiempo después descubrimos que, bueno, ya os contaremos, que en sí mismo también tiene un superpoder, tal vez el superpoder más poderoso de todos. Y bueno, pues es absolutamente absolutamente potente. También encontramos a su crew, pues este tipo que estáis viendo aquí con los ojos azules es un poco como el tipo es el tipo que es bueno con la información y los ordenadores, que para variar odia a los superhéroes y están todo el tiempo diciendo que Marshall, sal ahí, pateales el culo. Y bueno, pues la siguiente misión, como veréis, es un poco de introducción. El número 1 lo único que hace realmente es crear un poco el mundo que nos vamos a encontrar. Marshall Law y su compañero bajan, su super sidekick, bajan a las alcantarillas derruidas, a una estación de metro, para intentar encontrarse con la banda que están intentando cazar. Fijaos, que joder, la estética... Espero que se esté viendo bien en cámara, porque es que los dibujos de Kevin O'Neill también lo conocemos de la Liga de los Hombres Extraordinarios, ¿no? Es que es un dibujante que yo le veo que ha influido mucho, por ejemplo, al Bisley más... A Simon Bisley, cuando se pone a dibujar la línea de la manera más detallada y demás, en plan más bestia y más informal, yo le veo mucha influencia suya.
Además, los dos pertenecen, es anterior que Kevin O'Neill, pero pertenecen los dos a esa época británica de esos medio punk, medio metal, medio brutalidad. Bueno, fijaos, frase estilo Cobra, solo son los síntomas. ¿Cómo es? A ver, vamos a decir la frase entera. Déjalos ir, déjalos ir. Quiero hostiar, ¿cómo es? Quiero hostiar a todo el asqueroso mundo de los morros. Y Marshall lo dice, déjalos ir. Solo son los síntomas. Yo voy tras la enfermedad. Pues eso, que es muy duro, que es muy sado, que es muy hardcore, que es muy... Judas Priest, que le gusta el cuero, que le gusta la violencia, que le gusta el dolor, que le gusta la miseria, que vive en un mundo gris, que los superhéroes son escoria, que solamente han traído la desconfianza a nuestro mundo y que son soldados perdidos. La historia solamente se hardcoreiza, ¿eh? De aquí en adelante os aviso que se convierte en una versión aún más animal. Y además, curiosamente, a mí me gustan más las historias que se publicaron después de esta primera serie limitada que la propia inicial. Entiendo que esta serie limitada está muy bien porque genera el mundo, crea el mood, hace que te familiarices con el protagonista y demás, y la historia está bien, la historia está bastante bien, engancha bastante bien hasta el final, pero después las demás historias que salen son más cortas, suelen ser pues un par de números, un prestigio o algo así, y yo creo que a ella, como partes de la base de que conoces al personaje, ahí es donde realmente la cosa se pone esto os lo pongo a modo de... Vale, para que sepáis un poco lo que se viene, amigos. Disfrutad, amigos, mirad al Homelander. Bueno, pues, en fin, Marshall Law tenía ganas de hacer este vídeo. Y además es que ha encajado bien, porque es que este rollo del el ocaso del héroe ochentero encaja bastante bien. Hay que hacer un vídeo específico sobre ese tema, ¿eh? Porque además ya os digo, yo adivino por dónde puede surgir el por qué aquello se puso de moda bestialmente y molaría darle una voltilla. En fin, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Queréis que siga hablando de los cómics de esta serie? Ya evidentemente toda la retaila que he soltado al principio de este vídeo sobre el contexto y tal y cual no lo iba a decir, y nos largamos a por la historia, que es lo que yo creo que en este caso nos puede interesar más, ¿no? La historia y el hardcore, que es mucha en este caso, pues la brutalidad pues es bastante amplia. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Se os ocurren chistes, sugerencias, comentarios, cosas que se os pasen por la mente? Poned en comentarios, que ya sabéis que es el sitio, no hay otro sitio, es el lugar donde tenéis que ir. Es la sangre bombeada de este canal crepuscular. Al mismo tiempo, pues yo qué sé, suscribíos, ¿no? Que en YouTube se dice siempre que la gente se tiene que suscribir. Pues habrá que decir, suscríbete, que yo sé que no estás suscrito o suscrita y sé que te gusta esto. Pues yo qué sé, suscríbete, ¿no? Pon un me gusta también, ya que estás. Un no me gusta, si se te ha ocurrido darle a no me gusta así al botón. No. Mala gente. No se hace. Feo. Y bueno, ¿qué más? Comparte, que seguro que hay gente que está necesitada de esto. Yo no sé qué tipo de persona está necesitada de esto, pero oye, hay que respetar a todo el mundo. Nos veremos en el futuro con más vídeos, pero lo que no sé es qué dos palabras voy a utilizar. Podrían ser Marshall Law, pero igual es demasiado fácil, ¿no? Necesitamos algo un poco poderoso. Necesitamos algo así como Advance Comics. No. A ver, si tengo como... A ver, venga, anuncio, dámelo. Patrulla X. Tampoco lo tengo muy claro. Venga, va. Iron Man. No viene a cuento... Bueno, Crash. No viene a cuento de nada, pero Iron Man. Iron Man, sí.